Las opiniones emitidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite y no representa el pensamiento de la producción o del anfitrión. ¿Qué tal, amigos? Esto es Ingeniería que Mueve, el podcast. Esperemos que les guste este podcast. Si todo sale bien y les gusta, quédense hasta el final. Suscríbanse, denle like, compártanlo y ahí corran la voz a todos los conocidos. Corran la voz para que nos escuchen. Se va a poner interesante este podcast. Entonces vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Inge? Él es el ingeniero Buenas. Francisco Anguiano. ¿Cómo estás, Inge? Bien, bien, buenas, Juan. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y pues esperemos que a la raza le guste este proyecto que vamos empezando. Cuéntanos primero un poquito sobre ti. Eh, bueno, yo sé y la gente se va a enterar que eres ingeniero civil, Ujú. pero ¿cuándo fue el momento en que dijiste o te diste cuenta, me gusta, no sé, la construcción, ese tipo de rama? Y cuando dijiste, quiero ser ingeniero civil. Muchas gracias. Sí, pues, me acuerdo que en la prepa, en las ferias de carreras y eso, ni siquiera se mencionaba mucho la ingeniería civil. Es una facultad chiquita, es una carrera poco de estudiantes comparada con otros. Pero ya que le fui buscando y rascando, pues vi que me llamó la atención porque equilibraba intereses que tenían otras carreras, ¿verdad? Me interesaba ciertas áreas. Por ejemplo, me interesaba la biología, y acá en ingeniería civil tienes la parte del ambiental, de la sustentabilidad, que entonces estaba empezando y ahorita trae mucha potencia. Mucho auge. Ujú. Me interesaba un poco lo de administración, lo de leyes, y aquí en ingeniería civil trae los códigos de construcción, trae la administración del personal. O sea, la administración es fundamental porque vas a tener siempre gente a tu cargo y siempre gente arriba a las que le vas a estar respondiendo. Y un presupuesto que tienes que Y manejar. un presupuesto, ajustarte a un presupuesto, hacer la venta del proyecto, darle una solución al cliente. O sea, todo eso. Ingenierías obviamente también en la parte de generar soluciones prácticas. Me gusta mucho la química, que a fin de cuentas no pegaba tanto, pero es lo que acabó definiendo el área que me fui, que fue la parte de tecnología de concreto, materiales. Y sí, todo lo de la geología y eso me llamaba mucho la atención. Y acá también pues tenemos la ingeniería geotécnica, la tecnología de concreto, que no sé que existía en ese entonces, ¿verdad? Ajá. Pero ya que lo fui descubriendo más, y fui leyendo, sí me di cuenta que me llamaba la atención. Las matemáticas también siempre me gustaban mucho y pues llevaba muchas matemáticas. Entonces, a fin de cuentas fue eso, viendo el perfil de egreso, viendo el plan de estudios, dije como que si me voy por aquí No no te me alejas quedo, tanto de lo que te gustaba y englobaba más o menos todo lo que te gustaba, valga la sí, redundancia. no me quedo sin estudiar algo que me Eh, hubiera gustado. Vaya, Exactamente. Abarcaba todo lo que tú querías. Y en cambio, si te ibas a otra carrera, a lo mejor ibas a dejar cosas que te sí, gustaban de lado. de lado. Qué bueno. Y fue entonces en la prepa cuando te decidiste. Sí, sí, Pero antes ya te llamaba la atención construcción o nada de construcción. pues es que no tanto, no sabía ni que existía. Mi papá es ingeniero mecánico, Ok. bueno, era, ¿verdad? Él sí digamos, sabía que existía la ingeniería, sabía que involucraba matemáticas, que involucraba el hacer realidad esas Ajá. matemáticas del pizarrón, de teoría. Eh, Me enteré hasta que estaba en la carrera, que mi abuelo fue albañil. Pero sí, o sea, Sí, son cosas que a lo digamos mejor, que no te metiste en ingeniería civil en sí por la construcción, sino por más que nada el perfil que viste de un egresado de ingeniería civil. sí, y ya estando sí le fui pues agarrando cariño, ¿verdad? Vi que traía bastantitos puntos que se pueden desarrollar, que es un área, son muchas áreas, Muy ¿verdad? grande. Ey, Ujú. o Abarca sea, muchas cosas la ingeniería civil. fácil, o sea, te puedes decir unas 10 especialidades diferentes y Y si no es que más. sí, sí, y en la que Y de esas sea, se van enramando en más, en más, en más y abarca mucho la ingeniería civil. sí, Ok, y bueno, yo lo sé, pero para que la gente lo sepa, después estudiaste una maestría. ¿En qué estudiaste la maestría? la maestría en materiales de construcción, es maestría en ciencias, es un poco más enfocada a la investigación.
Y ahí el proyecto de tesis que desarrollé fue polvo de vidrio para concretos autocompactables. Ok, Este, ahí prácticamente haciendo mucho resumen, lo que descubrí, entre comillas, que también ya hay mucha información al respecto. O sea, siempre ninguna investigación va sola. O sea, sí, claro. tú encuentras una y vas a encontrar 10 relacionadas siempre, pero Ujú. todas van rascando un poquito en lo que es nuevo Digamos que conocimiento. una cosa diferente en base a lo mismo. Sí, Ujú. entonces ahí lo que más o menos pude ver era que unos vidrios, ¿verdad?, a base de borosilicatos, triturado muy finamente, hay un tamaño a partir del cual se comporta como un material que puede sustituir parcialmente al cemento. Ok, Poquito, ¿verdad? O sea, hasta un 30%. Y básicamente lo que encontraba ahí en los resultados es que poniéndole hasta ese 30%, o sea, quitamos 30% del cemento, ajá, que es lo que más contamina y más cuesta. es Le correcto. ponemos este material que es un residuo, a fin de cuentas. eh, el vidrio se recicla muy poco, aunque es muy reciclable. La verdad es que según datos, eh, en estadísticas se recicla muy poco en México, Muy poco. Ujú. como un 10-20%. Este, entonces lo trituramos, lo molemos y la resistencia quedaba más o menos 10%, la rigidez más o menos 1%, o sea, mecánicamente no afectaba No mucho, afectaba mucho. Ujú. pero la durabilidad subía hasta 6 veces más. O sea, el concreto, para hacerlo que lo entienda la gente, digamos que tiene una vida útil Ujú. y este lo alargaba, ¿cuánto por ciento me dijiste? Hasta 6 A veces 6 veces más. más la vida útil. Ok, si un concreto normal aguanta, por decir, 10 años, este aguantaba 60 o 70 años. Ujú. Es teóricamente, ¿verdad? Sí, Digámoslo así. no, digo, no espere 60 Sí, años. claro, claro. Se hacen Es obvio. se hacen las pruebas y son indicadores Sí, en base digamos, la facilidad que tiene para que las cosas malas, o sea, los ujú, agentes de deterioro, entren al entra en el concreto. concreto, exacto. Y, 6 veces más lento entraban ajá, todos esos por eso se agentes. dice que aguanta 6 meses, o Ujú. 6 veces, perdón, más el concreto. Ok, y actualmente estás estudiando un Un doctorado. doctorado, ya ¿En voy qué? tarde con la tesis, ojalá ya la tenga para cuando salga. Ojalá, ojalá. Es de impresión 3D, Ok, de concreto, aunque estamos empezando, como el proyecto es uno de los iniciales del grupo de investigación que traemos. ok. O sea, eh, digamos que es pionero aquí en la facultad. ya salieron otras Sí, tesis pero antes, pero el sí, tuyo es de los es de los primeros. primeros. Ajá, De hecho, me tocó hacer, o sea, la intención era evaluar propiedades reológicas, ok, que es como la mecánica, pero en estado fluido. O sea, si tú le cuchareas una pasta, qué tan difícil es ponerle exactamente. un valor cuantificable, qué tanto fluye y a qué velocidad fluye, o sea, esos valores, Ajá. estimarlos para buscar El punto óptimo el punto óptimo en el que pudiera hacer impresión 3D con cemento. con cemento. Empecé con pura pasta y sí, como te decía, me tocó, también fue difícil porque me tocó en pandemia la parte de la experimentación. Claro. Entonces hacer impresión 3D cuando no había impresora, no. Y todo cerrado, Todo todos cerrado. encerrados. Ahorita el equipo de trabajo, de investigación, ya trae un poquito más ahí robustez. Ok. Invitaron unos mecatrónicos, ya más gente, arquitectos, y ya estamos Otras armando. especialidades para armar un mejor equipo. Sí, ya estamos haciendo los pininos con impresoras. Que para los que no sepan o algo, pueden ir a buscar ahí a Google o a YouTube. Impresión en 3D con cemento. Ya hay muchos videos Sí. donde ves que están imprimiendo cosas con cemento. Y incluso no se va a quemar a nadie ni nada, pero en algunos videos sí he visto donde la impresora, pues, viendo el punto de vista que estás haciendo el experimento, que pues digamos que se cae, ¿no? La Ah, mezcla. sí. ¿Por qué? Pues precisamente porque no llegan al punto óptimo para que la impresora haga bien el trabajo, ¿verdad? Que es lo mismo que una impresora 3D de plástico. Ujú. Si el plástico no llega a la temperatura exacta, con las propiedades exactas, pues tampoco se va a formar la figura en la impresora, ¿verdad? Sí, de hecho, o sea, la impresión 3D precisamente con plástico es un poquito más sencilla porque el plástico con Ajá, el calor, le llaman el termoplástico, ¿va? ajá, Entonces, calor se hace fluido, el frío se hace duro. duro, ujú. El concreto, ¿no? El concreto No, o el cemento tienes que acelerar el periodo en que esté fluido a que esté rígido lo menos posible, exactamente. pero no tanto porque luego se te tapa la impresora. Entonces, es lo que estamos Y que no ahí. fragüe tan rápido porque se puede fisurar, Ujú. etcétera. Involucra muchos aspectos. Pues es algo Sí. interesante porque
creo que el futuro vamos para eso. Sí, y lo manejan mucho que es como un paso después de lo que es el concreto lanzado. Este, por ejemplo, el albañil, el que hace el zarpeo, agarra la pasta, tiene que Ujú, traer su consistencia para que se pegue y no se caiga. exactamente. Bueno, calcularlo con números. Sí, Esto transfórmalo a números. números, mételo a una Ajá, máquina, es donde se vuelve bien difícil. ¿Verdad? Ya exacto. no es la mano artesanal, sino ya Sí. es ponerle valores exactos. Ya no es el albañil que le da el toque a la pasta. Ya nomás viéndola le da el toque y se pega la pasta, ¿no? Ahora hay Sí. que hacerlo teórico, pasarlo a lo práctico y que funcione. Y sí, hasta ahorita sí es lo más avanzado de matemáticas que me ha tocado toparme ahí, ¿verdad? Ajá. Hasta me he tenido que asesorar con matemáticos porque de repente a las modelaciones o la interpretación de los datos me patina todavía. Sí, claro, claro, como a todos. Fíjate que regresándonos un poquito al tema de cuando decidiste ser ingeniero, me tocó venir a mí en la prepa, y fui el único, creo, si mal no recuerdo, de mi prepa, que vine a ingeniería civil, porque a mí mis hermanos se dedicaban a algún tema de la construcción, instalaciones y otros temas, pero cuando iba con ellos a obra, pues veía la obra en general, ¿no? Entonces de ahí me gustó. Y recuerdo muy bien que un maestro, pues, no, sí lo conoces, pero no, para no mencionar nombres, llegué y, pues todos me decían, al menos a mí, que no, ingeniería civil está bien difícil, es puras matemáticas, pura física. Y entonces llego con este maestro, esa visita que hubo, fui el único, te digo, que vine a ingeniería civil. O sea, vinimos a la ciudad universitaria, Ujú. cada quien se distribuyó a la facultad que quería visitar y yo me fui a civil. Entonces llego a la sala, ya pregunto, me dan informes, no, pues puede preguntar allá en la sala de maestros, ahí están los maestros. Y tenía que llenar un formulario, ¿no? Que te pedían en la prepa. Entonces entro con este ingeniero y ya, pues me presento, mire, soy alumno de tal prepa, vengo a esto. Ok, hasta eso, buena onda. Después lo conocí como maestro, no tan buena onda, pero hay buena onda. Y le pregunto, ¿no? Y le digo, oiga, ¿es cierto que la ingeniería civil es solo matemáticas y física? Y me dice, no, pues si no estás en físico-matemáticas. Y me empezó a explicar lo que tú dices, ¿no? Abarca muchas áreas la ingeniería civil y hasta cierto punto eso hizo que decidiera ya al 100% entrar a civil. Pero es una No, qué anécdota bueno. que por ahí, luego contaré con exactitud. Inge, digo, igual, ¿no? La gente no sabe, pero eres docente aquí en la Facultad de Ingeniería Civil. Ujú. Más o menos qué materias das, o estás enfocado en algún área, das de diferentes áreas o cómo estás. Ya. Em, bueno, me, mi especialidad como tal es la parte de tecnología de concreto, la Ujú, parte de materiales. Y he impartido esas materias, ¿verdad? Tecnología de concreto, material de construcción. Y de ahí sí me he diversificado un poquito más, ¿verdad? Con respecto a actividades que, por ejemplo, he desarrollado más en lo profesional como freelance. ok, Y he impartido también la materia de administración, enfocada a ingenieros civiles. Física, que siempre me gustó mucho la física. Este, de las materias de materiales se dividen algunas unas enfocadas más a lo que es, por ejemplo, laboratorio, a sí, los que son las pruebas de control de calidad, a la normalización, ¿verdad? Todo lo que implica el proceso de las normas, ¿verdad? Enfocadas en ujú, este caso a control de calidad de material de construcción. Este, y básicamente en otras instituciones he impartido concreto reforzado, dibujo técnico, que dibujo técnico pues es bastante sencillo, es únicamente repasar ahí las bases geométricas, ¿verdad? sí, claro, Entonces, pero sí, mi especialidad viene siendo material de construcción, y concreto, y tecnologías concreto, de concreto, tecnología de porque concreto. concreto pues podemos confundirlo con concreto reforzado, ¿verdad? Que es otra Ujú. especialidad. Sí, Eh, es lo que es el diseño de la mezcla, de la receta del concreto. ¿Cuántos años llevas dando docencia aquí? Desde que yo te conocí, que eras quien impartía la hora común, se le llama, que es una hora que se imparte a la semana en la materia de tecnología al concreto, donde se ve, digamos, que lo que vamos a ver en las siguientes clases y en las prácticas. Desde ese entonces, ¿cuántos años llevas? Mm, estamos en 2025. Ajá, Este año cumpliría 14 años 14 años dando clases. dando clases. Desde 2011, agosto empecé. Pues entonces en Sí. agosto de 2025 cumplirías. Y en otras instituciones he impartido en posgrado, pero sí, aquí a nivel de licenciatura
14 años. 14 años, vaya, pues, toda una vida. Y lo que falta, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, otra pregunta que quería hacerte, obviamente pues muchos o la mayoría de los ingenieros salimos de la facultad y nos vamos a campo, ¿no? Ujú. Y hay otros ingenieros como en tu caso y como otros invitados que vamos a tener que se quedan en la facultad dando docencia. A pesar de que han, como dices, tú como freelance has hecho proyectos de ingeniería afuera en otras empresas, yo sí quisiera, y lo voy a hacer con todos los invitados como te digo, reconocer algo que creo yo que es importante porque, como te digo, la mayoría de los ingenieros nos vamos y nos olvidamos de aquí. Y creo que hacen una labor importante porque pues ustedes son los que, al final ustedes son los que están instruyendo, enseñando a todas las nuevas generaciones de ingenieros. Y de eso depende pues mucho de la economía del país, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la construcción es un tema importante en cuanto a temas de economía en el país. Entonces no quería dejar pasar esa oportunidad de igual a todos los que nos estén viendo, ingenieros conocidos, que hayan sido maestros míos, que no hayan sido maestros, pero que estén en la facultad, pues un reconocimiento porque pues de aquí salen las futuras generaciones. Y ¿a qué voy con esto? Voy enfocado a una pregunta. ¿Cómo has visto el cambio no solo en el alumnado, ¿no? Porque pues son nuevas generaciones de gente, pero en el proceso académico? Sí, ay, bueno, Sin sí meternos muy a está. fondo, ¿no? Pero Ujú. así superficial, lo que puedas decirnos también. Digo, Sí, tampoco se trata de sí. que tengas problemas o algo, ¿no? No, digo, sí es complejo y sí hay, digamos, áreas de oportunidad. Yo pienso que a fin de cuentas, una síntoma de que a nivel social hay cambios fuertes Sí, que a lo mejor no estamos adaptándonos a la par y que a fin de cuentas se traducen en que puedan haber más problemas sociales, ¿verdad? Entonces sí, sí, ahorita que lo decías, yo también trato mediante mis actividades freelance, ¿verdad? ajá, Sobre todo certificaciones, supervisión y control de calidad, que son las cosas que apoyo. Consultoría, ya recientemente ya me animé qué a, bueno. a tipo pininos en peritajes, pero el estar pegado con la gente o estar cerca de ellos me permite ver que es también lo que se necesita afuera y que se Es está, correcto. no puede ser siempre en tu actividad, no puedes estar aislado, tienes que estar siempre conectado con los demás agentes involucrados. Y la verdad es que ahorita los estudiantes se dice mucho que tenemos la percepción de que llegan más mal, ¿verdad? Ajá, Y la verdad es que pues llegan diferentes, ¿verdad? El mundo que está haciendo ahorita es diferente, ¿verdad? sí, sí, Tienen varias debilidades, tienen varias fortalezas. Sí hay, yo creo que también producto de que cada vez está más difícil la vida, hay varias actitudes que de repente nosotros traíamos como de casa y que ahora sí, están buscando un poco que se fortalezca más en las escuelas y sí. meten materias como competencia comunicativa, o sea, necesitas una materia para eso y la verdad es que los muchachos ahora sí la están necesitando, ¿verdad? Sí. Porque están comunicándose de manera muy ineficiente, ¿verdad? Escrita y verbalmente, entonces, Y es que, bueno, yo lo he visto, tú tienes un niño, yo tengo dos, y lo veo en todos los días, ¿no? Cuando llegan mis niños de la escuela, y sí es totalmente diferente, ¿no? Cuando estudiábamos nosotros. Como que dejan muchas cosas, ya, digo, tampoco estoy diciendo que los maestros deban de enseñar todo, que ellos se van a encargar de tus hijos, ¿no? La ujú, educación también viene de casa. Pero siento que sí se han perdido cosas tanto en primaria, o sea, en la educación básica, primaria, secundaria, incluso a nivel medio superior, que te enseñaban y que ya cuando llegabas aquí, pues prácticamente te dedicabas ya a prepararte para lo que venía, ¿no? Profesionalmente. Y creo que ahora, como lo mencionas tú, se tienen que, digamos, regresar o enseñar cosas que en teoría ya deberías de traer. Incluso no solamente académicas, que es lo que más se ve, incluso como dices, hasta de modales, de actitudes, ujú. de ese tipo de cosas. Y pues sí, como dices tú, la vida ahorita está muy complicada y cada vez está más complicada. Y pues en la mayoría de las casas los dos papás tienen que trabajar, ¿no? Y creo que eso ha impactado mucho
en el alumnado, en las nuevas generaciones, porque pues no, Mm, obviamente no se le pone la misma atención que antes. Y sí. pues eso, al final de cuentas, todo esto, ¿a qué va? Y no es crítica, no estamos haciendo ninguna crítica, pero va enfocado a la calidad de estudiantes que están, o egresados profesionistas que están saliendo. Ujú. Y todos esos factores influyen en eso, ¿no? Y sí, o sea, igual los mismos muchachos se están desarrollando. Y ahí hay ciertos estudios en tema de la psicopedagogía que hablan de que están teniendo una adolescencia más alargada. O sea, que están entrando a la adolescencia, digamos, y las características que conlleva antes y Ujú. están saliendo después. Después. Entonces tú ves a los chavitos de primer ingreso y te comparas con, por ejemplo, cómo era uno y sí los ves más inmaduros. Pero al menos, y eso también agradezco, como he podido dar clases de diferentes semestres, Ajá. los veo cómo entraron y luego los veo cómo salen y digo, o sea, ya, sí se Sí, arreglaron, sí, sí ¿verdad? hizo buen Sí, trabajo. van madurando, ¿verdad? Nada más que un Sí. poquito más a su tiempo. Este, y, y sí, también hay muchos de ellos que de repente les sale la espinita de querer ser más, de querer competir más, ¿verdad? Ujú. Y se ponen las pilas y logran ser más, ¿verdad? Sobresalir. Ahorita comentaba lo de la educación y, por ejemplo, tiene ya rato, pero cambió el modelo de educativo, lo que le llaman de competencias. Y ahí, por Sí. ejemplo, una estrategia que hemos visto, ¿verdad? Que jala un poquito más es ponlos a hacer cosas en el salón, ¿verdad? Ujú. Porque si se los pones para la casa, ya no hay garantía. O sea, se lo No. van a Se va copiar, a lo van a hacer en distraer, equipo, sí. o lo ponen en la inteligencia artificial. Entonces ponlos ahí en el salón y hay un tipo de tarea, ¿verdad? Más que exámenes, que jala muy bien, que se le llama en docencia, ¿verdad? En pedagogía le llaman el método de casos, que es invéntales, simúlales o mándalos a la realidad y que propongan una solución a algún problema real, ¿verdad? Ok. Y eso, pues sí, están haciendo sus entrenamientos a la realidad, pues. Están haciendo, digamos que están experimentando con cosas reales afuera dentro del aula. Ujú. Y eso pues al final de cuentas les va a ayudar. Sí, cierra un poquito la brecha. También yo creo que a la parte de los empleadores hay que aceptar que sí, o sea, la escuela es diferente al jale, al Sí, trabajo. claro. Entonces no esperar que el muchacho que acaba de salir tenga las competencias que tiene Alguien que alguien ya tiene que ya tiene experiencia. experiencia. Pero también, ¿verdad? No el que tener mucha experiencia, de repente las bases teóricas te pueden ir fallando y Sí, sobre todo ahorita en la era globalizada las normas y reglamentos cambian cada 2, 3 años. cada 2, 3 años. Entonces hay que siempre estar con las dos cosas, ¿verdad? Y tanto una y otra respetar a la otra, o sea, Y más ahorita dije que ya casi uno no arrastra el lápiz. Ya casi todo es digital. sí, los software Los y... software, todo eso. Todo eso va haciendo que te vayas olvidando, como dices tú, de normas, de reglamentos, de factores, todo eso, porque crees que automáticamente el programa lo va a hacer, ¿no? Sí, Y de ahí es donde depende del ingeniero analizar los resultados que te está arrojando el software y ver si realmente está correcto o no. Y eso es lo complicado. sí, de hecho varias veces me ha tocado en supervisión, por ejemplo, o sea, alguna junta de inicio de colado y este, el rendimiento quieren tanto. Y yo le digo, oye, es que la norma marca cierta tolerancia. Y luego, no, es que la norma siempre marcaba tal tolerancia, que a lo mejor algunas versiones marcaba otro rango y me meto al internet, saco la Ajá, norma, y bueno, ya la tengo yo por ahí, va, sí, porque de volada busco el apartado de rendimiento, sale y ahí está. O sea, algo tan sencillo que es leer la norma, ¿va? sí, La sí. gente que de repente está muy pegada En obra, en obra no leen, ¿va? no les. Sí, porque es lo que te digo, te vas olvidando de las bases. Sí. Y tal vez lo haces tan repetitivo que no te acuerdas porque lo ves en la facultad, que en los mismos 5 años, o depende cuánto tiempo hayas terminado la carrera, porque ese es otro tema, Ujú. vas viendo cómo va cambiando la norma, ¿no? A lo mejor la ves en segundo semestre, la vuelves a ver en quinto y ya es diferente la norma, son diferentes criterios. Y eso lo vas olvidando porque lo vas haciendo repetitivo y repetitivo y te olvidas de que la norma sigue cambiando, aunque tú estás trabajando, pero las normas siguen avanzando, ¿no? Y sigue habiendo estudios, sigue habiendo actualizaciones. Sí. Y creo que eso es importante porque pues de ahí depende que la obra se haga como debe de hacerse. Y no tengamos después fallas de ningún tipo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, Inge, pasando un poquito al tema ya, digamos, de experiencia, de vivencias, ¿qué crees que ha sido lo mejor que te ha dejado estos años aquí en Ingeniería Civil?
Am, yo creo que me ayudó mucho o sea, lo que es la docencia, me ayudó mucho a desarrollar mi empatía, de tratar de ponerme en el lugar del estudiante para ver cómo pueda entenderme. También, digamos, a nivel personal, ¿verdad? Esa, ahorita lo comentabas que había gente que le gustaba dedicarse a la docencia. Yo no sabía hasta que empecé a hacer lo que me gustaba mucho de la docencia. Y siento que la contribución que puede hacer la sociedad, ¿verdad? Pues es tratar de ordenar y que al menos un granito de arena en los futuros ingenieros, ¿verdad? Pues vayan con esas bases un poquito más fuertes, un poquito Ajá. mejor. Este, pero yo creo que sobre todo es eso, la satisfacción de lograr que el nivel de entendimiento de alguien suba. Eso como que me deja mucha satisfacción decir, ok, esta persona entendió. Sí me Se, entendió lo que estoy se explicando. fue con algo más de lo que traía cuando Ajá, llegó aquí, cuando ¿va? llegó. Que Eso está, está, eso, está eso padre. está padre. Este, te voy a hacer una pregunta chusca, a ver si te acuerdas, o no sé si todavía se maneje eso, que no lo platicamos al principio porque siempre hacemos una media plática de lo que vamos a hablar. ¿Te acuerdas que cuando estudiábamos siempre había un pique entre facultades, sobre todo en las cafeterías? Sí, sí, sí. ¿Cómo anda ahorita ese tema? Porque digo, al final de cuentas, como te digo, unos se van y duramos años sin regresar aquí a la facultad. Y recuerdo yo que, por ejemplo, civil era una de las mejores que había porque recorrí varias, Sí, para constatarlo, ¿no? Y creo que era una de las mejores. ¿Cómo andan ahorita en ese tema? Que puede ser un tema que a lo mejor no interese, pero que a la vez es un tema bueno porque, pues al final de cuentas los estudiantes están aquí todo el día, ¿no? Y tienen que comer, tienen que sí. hacer sus cosas. Sí, pues de hecho, todavía está. A lo mejor yo creo que no es tanto lo que es la calidad de la comida, porque sí he comido en otras, y la calidad como que está a cierto estándar. Ajá, Lo que es que está muy bien ubicada. Está ok. en la mera pasada, entonces siempre está lleno de gente que no es de civil, la Sí, verdad. sí, Y eso es lo que también genera un poquito de reserva en los estudiantes, porque antes te ponías a trabajar, bueno, antes no había tanta gente, te ponías a trabajar ahí en las mesas a veces, y ahora pues, simplemente no hay chance, no ¿verdad? hay. Y tú ves que está un montón de gente que dice, "Pues, estos no No son son de de aquí. civil", sí, se les nota, o sea, sí, Sí. andan más arregladitos, ¿verdad? No, No son tan fachosos sí, como nosotros. no tan desvelados, o sea, Sí, sí, sí. pero sí, sobre todo es eso. Había mucho pique, ya sabes, siempre con los arquitectos y todo. Yo, de repente sigue habiendo un poquito Con de envidia. biologías, ¿no? También. Siempre había un pique. Yo me acuerdo que con biologías, con químicas. Químicas que está Ajá, pegado, FIME, ¿verdad? Que también está pegado. sí. Pero no, todo dentro de lo tranquilo. Siempre le digo a los estudiantes, ¿verdad? Que pues todas las profesiones en sí son necesarias, si no, pues no Sí. existirían. Y que, o sea, tú opinas de lo que sabes, ¿verdad? No, no andes opinando De otras cosas. de otras cosas que no le sabes, porque Sí, sí. quedas mal, ¿verdad? Exactamente. Y en el. Digo, yo recuerdo que en aquellos años, pues llegabas allá a la cafetería, ¿no? Con el machín. Sí. Machín, un platillo de esto o de aquello. Y luego después se fue como que haciendo más comercial la cafetería, recuerdo ya a finales de la carrera, que No era tan ya no cálido. era tan cálido, sí, Y se sí, hizo así, como una parte más fría. sí, así está este, ahorita. Pues no sé. Digo, la calidad a lo mejor sigue siendo, como dices tú, un estándar o sigue siendo la misma. No sé, digo, se van cambiando de encargados, durante los años, o no sé cómo esté desordenado, no nos meteremos en ese tema, Mm, pero sí siento que cuando llegué yo a la facultad era un tema más cálido, más de camaradería, por así decirlo, con la gente que atendía la cafetería, ujú. y ya al salir, pues era ya un frío, ¿no? Ni siquiera te preguntaban, ¿qué onda? ¿Cómo andas? O algo, ¿no? Ya era, ahí está tu platillo y ahí se acabó. ¿Cómo anda ahorita ese tema? ¿Sigue igual? Sí, se hace más frío. Yo creo que también es por la saturación. O sea, Sí, tiene mucha gente. después de pandemia la gente simplemente no cabía en la uni. Sí, O sea, y tú vas, prácticamente el primer mes de cada semestre está atascadísimo las entradas a la uni de todos los papás, digamos, que quieren entrar a dejar a los muchachos. Me acuerdo del metro, ¿verdad? ajá. Había filas de ahí de la estación hasta
prácticamente, bueno, no la librería, pero hasta donde cruce la calle, ¿ve? Casi, Ajá. o sea, largas las filas y dices, no es necesariamente solo los papás, sino todas las formas en las que llegabas a la uni estaban Estaban saturadas. totalmente saturadas. Ujú. Entonces, si tienes a la gente ahí trabajando y tienen que estar en friega, sirve, 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 Sí, sirve, pues pues ya ya. lo que quieren es ya y muere, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Entrando al tema este de la de las certificaciones, Inge, que digo, sé que todavía andas inmiscuido por ahí en el ACI, que es el que más viste o que yo te conocí que te involucrabas más. Eh, bueno, yo daría mi opinión ahorita, pero tú, ¿cómo crees que le beneficia o le perjudique? No, que claramente no te perjudica nada de lo que aprendas nuevo, pero ¿qué crees que, o sea, vaya, es benéfico salir con una certificación de ACI, por ejemplo, o de alguna otra especialidad, ¿verdad? Porque hay muchas especialidades en las que hay certificaciones aquí, y sobre todo que cuando eres alumno, pues tienes un precio preferencial, que yo lo viví. ¿Cómo ves ese tema de las certificaciones? Sí, es más que benéfico, yo creo que es fundamental, es necesario a fin de cuentas. Y sí, o sea, yo estoy metido con lo que es la ACI. De hecho, ahorita ya estamos impartiendo alrededor de hasta 8 certificaciones. Ok, Yo he impartido prácticamente todas, excepto supervisores, pero también me certifiqué. Eh, pues levantarte un poquito más el sí, micrófono, perdón. o levantarlo si quieres. Ya, sí. Yo he estado impartiendo prácticamente todas las certificaciones, excepto supervisores. Ajá, Y es diferente el tipo de perfiles a los que va dirigido. Pero en lo que te estés dedicando, la certificación, yo pienso, mi opinión es sí, que tiene que ser obligatoria. De hecho, hay unas propuestas, uno le puede buscar en Google, certificación obligatoria para la carrera que sea. Y es una historia medio larga, pero prácticamente es tratando de imitar el modelo que en países más desarrollados se lleva a cabo, como en ok, Estados Unidos tienen la licencia profesional, ¿verdad? sí, De que tienes tu licencia, tu cédula, pero cada cierto tiempo tienes que tienes que ir renovarla. renovándola. Aquí Ujú. los colegios de ingenieros o profesionales, ¿verdad? En general, han sacado, por ejemplo, el registro de profesional responsable, del director responsable de obra, Sí, y ponen sus requisitos, ¿verdad? A veces son más estrictos, a veces son más light, pero la certificación, la principal diferencia contra un curso, que muchas veces lo manejo, ¿verdad? Una ajá, conferencia, es que la conferencia curso, nomás por estar ahí, te dan tu constancia, ¿verdad? sí, La certificación implica que tú presentes un un examen, examen, o sea, que compruebes conocimientos y compruebes habilidades. sí, Entonces eso le da más validez, digamos, a tu competitividad laboral, ¿verdad? Porque sí, estás demostrando, tienes un comprobante que sabes hacer o sabes ciertas cosas. sí, claro, Entonces, pues, digo, yo pienso que a lo mejor hay cierta reticencia en el país, ¿verdad? Cierta renuencia a poder aceptar ese tipo de habilidades. Lo ven como una medida recaudatoria porque pues obviamente tiene un costo, claro, pero el beneficio que trae es que reduce los riesgos de las malas prácticas en sí, determinada actividad laboral, porque pues sería lo que fuera. O sea, imaginémonos en este caso, un ingeniero que nunca estuvo haciendo ese tipo de competencias, nunca hubo algo que lo obligara a seguir haciendo una preparación de sus competencias laborales, pues va a estar sujeto a muchos problemas. Ahí vemos muchos claro, de repente detalles con la infraestructura, grietas, colapsos, ¿verdad? Cosas a lo mejor no tan así de que se caiga un puente o algo, pero ¿no? ¿cuántas casas no tenemos que traen sus detalles ahí con grietas? Sí, Y rajaduras y fisuras y luego las manchas. Dices, hay, hay, hay una gran área de oportunidad en lo que es el ir mejorando, ¿va? Y profesionalizando nuestra profesión, valga la redundancia. sí, creo que es importante el tema de las certificaciones. Yo lo viví, aunque solamente hice el primer, digamos, escalón, que era grado 1 en estado fresco, eh, pero cuando salí, pues incluso hasta te da cierto estatus, ¿no? O sea, es un diferencial entre un ingeniero que trae la certificación y uno que no la trae. A pesar Ujú. de que no te vayas a dedicar o que vayas a ser supervisor de concreto o cosas de ese tipo, pero incluso hasta para, por ejemplo, en mi caso que yo me dediqué a estructuras, cálculo y diseño de estructuras, el traer la certificación era un plus
con respecto a otro ingeniero de mi misma categoría que sabía lo mismo que yo, pero que al final de cuentas pues es un diferencial, ¿no? Él o yo estoy certificado, él no está certificado, pues entonces tampoco quiere decir que te van a pagar más, Mm. porque realmente pues no, al final de cuentas el trabajo y la experiencia de uno es la que va a hacer que te paguen más o menos, pero creo que sí es un diferencial y creo que es una buena propuesta esa, la de profesionalizar las certificaciones y que copiemos pues al final de cuentas copiar modelos de países de primer mundo, ¿no? Como dices, en Estados Unidos tienen su licencia y si puedes terminar la carrera, puedes tener tu cédula profesional, pero si no tienes la licencia no puedes ejercer como ingeniero civil, o sea, no puedes firmar Sí, planos o sea, ni hacer nada. estás topado en En responsabilidad. responsabilidades, exactamente. En Y eso. cambio aquí, tú con tener tu cédula profesional, prácticamente entre comillas, puedes hacer todo. Sí, porque le han ido cerrando un Y lo poquito. han ido, es lo como dices, lo han ido cerrando. Incluso yo me acuerdo, a lo mejor era una mala práctica, Mm. pero cuando yo salí de la facultad todavía yo podía ejercer como un DRO, como un director responsable de Ujú. obra. Y ahorita no podría porque tendría que tener una certificación. O sea, ya han ido acortando esa brecha, pero sí, como dices tú, creo que es un área de oportunidad y ojalá que en un futuro se haga, ¿no? Ujú. Porque, como dices tú, pues vamos a tener más certeza de que realmente los ingenieros que están ejerciendo o que estamos ejerciendo, pues lo estemos haciendo de la manera correcta, ¿no? Ujú. Y que alguna experiencia, anécdota, algo que creas que sea interesante para la raza. A lo Eh, mejor en el instituto cuando hacíamos prácticas, algo así. sí. Mm, bueno, puede a lo mejor así chusca, ¿va? O, Pues como gustes, lo que a ti te sí. interese contar. Cuando estaba todavía metido ahí en la materia de tecnología de concreto, me acuerdo que el concurso interno les promoví que no estuvieran limitados en los materiales, que usaran Ok, lo que les diera la gana. ¿Va? Y está interesante porque de repente pueden salir con alguna propuesta innovadora, sí. pero sí, cuando tú no les limitas lo que pueden hacer, ¿va? Pues Sí, si lo limitas, pues obviamente, valga la redundancia, está limitado a esas cosas y a lo ujú. mejor te perdiste de una innovación de algún producto o algo porque pues estás limitado, ¿no? Sí, pero cuando no, literalmente pueden hacer lo que sea. ¿Va? Y hay cosas, de repente interesantes, por ejemplo, unos chavos, traían resistencias de 800 morteros, Ajá. 800 kilos centímetro cuadrado, con pesos volumétricos de 1.4, 1. Sí, O 1.5 a sea, lo para mejor. la raza es un concreto ligero y Y de alta mucha resistencia. resistencia. Ajá. Sí, típicamente concretos estructurales de casas normales, los ves como hasta 300. Ajá. Entonces, de 800 estamos hablando de más del Del doble. doble, El peso del concreto es de 2.4, 2400. más o menos a la mitad. Más o menos la mitad, de 1500, poquitito arriba. Ajá. Esa era una. Esos chavos habían echado varias sustancias y entre ellas uno de los innovadores era carbón. Ajá. Y luego otros muchachos que habían conseguido una pumicita y no me acuerdo qué más. Era blanca esa mezcla, creo que arcilla expandida Ujú. o algo así. Ellos tenían, por ejemplo, resistencia de 500, todavía arriba De lo normal, de lo digámoslo así. normal, pero tenían, por ejemplo, pesos de 1100, ya muy cercanos al agua, casi Casi, casi. flotaba. Este, cosas chuscas, no sé si te acuerdas del morro. Ajá, sí, sí. ¿No? Sí me acuerdo. Estaban haciendo una mezcla y ya como que fastidiados, no les daba, entonces estaba mezclando. Saca un aditivo inclusor de aire y le decía morro porque siempre decía morro y decía, sobres morro. Sí. Todo el vaso de Un inclusor, saludo si si nos no, ve. saludos, sí, ojalá, ¿verdad? Por ahí anda también jalando. Y no, espérate que no sé qué. Y incluyó tanto aire la mezcla que quedó como un betún. Y luego, chis, espérate, está curioso. Está curioso. O sea, sí, o sea, tipo betún es la forma Sí, más, yo creo, más correcta más de... correcta de cuando tú bates, por ejemplo, el huevo, se queda tanto aire dentro que es como espumita, Sí, ¿verdad? como Así como espuma. espuma de Ajá. jabón. Y mira, pues esa cosa se puede desmoldar, ¿verdad? Sí, Ahí estaban echándole su espuma de cemento ajá, a los bloques. Este, y al final sí se deshizo la mezcla, ¿verdad? O sea, pudieron haberlo hecho mejor, la verdad, ajá, porque no fue intencional lo que hicieron. Pero, por ejemplo, cosas que dices, una soncera, ahorita están, ok. y básicamente
Digo, no sé, no me consta nada de No, eso, no, yo no. de lo que percibo, lo que Sí, veo. claro. Deben haber generado un aditivo muy bueno que incluya mucho aire, muy estable, entonces es una mezcla que ellos flota Ok. y es muy aislante. Y digo, no es lo que hizo el morro, ¿va? Sí, Pero por ese lado iba, ¿va? sí, sí. Metiéndole obviamente sabiendo qué hacer. Esa era una. O sea, haciendo cosas chuscas, puedes innovar y puedes Ujú. terminar haciendo un producto incluso de alguna... para la obra, ¿no? O sea, que sea práctico, que sea Sí. utilizable, vaya. Y luego había otra de unos chavos que le echaron semillas de coco, o no me acuerdo que, De coco. ah, o algo parecido, Ajá, sí, o de dátiles, yo creo, se pasan unas semillitas alargadas, ajá. porque las vieron y dicen, está hueca, está dura, pues con ganas, ¿verdad? Puede ser un aligerante. Sí, la cosa es de que creo que estaba muy lisa, no pegaba No bien, y pegaba. aparte creo que estaba verde, entonces dejaron los cubos y sí, empezaron a germinar ahí en, en el cuarto de curado. Estaba el cubo y le salían las hierbitas, se veía padre, hasta eso así como que muy poético, ¿va? Ajá. De la sustentabilidad. Este, pero bueno, digo, igual las otras son cera. Pero también hay muchas mezclas, ¿verdad? En las cuales se incluyen productos vegetales, pero no verdes. O No sea, verdes, ya ajá. el bagazo, ¿verdad? Lo secan, lo deshidratan, ¿verdad? Fibras vegetales. Sí, para que no germine y no haga esto que hizo en este caso la mezcla, ¿verdad? Así es. Y sí, o sea, es ligero y muchas veces si lo ponen en forma de fibras, pues ayuda al tema de las grietas, al tema de la resistencia a flexión, sobre todo el agrietamiento. Entonces, pues, o sea, Fíjate que a mí no me caía el 20, digo, para la gente que nos está viendo, tú sabes que yo hice mi servicio social en tecnología del concreto, ahí estuve apoyando incluso al Inge en su ujú, tesis de maestría, a otros compañeros, a Juan, un saludo, sí, y uno pensaría que, o sea, no te cae el 20, ¿no? Cuando eres estudiante y estás haciendo eso, como que lo ves, ¿por qué tengo que hacer esto, no? El servicio social, ¿para qué sirve? Pero ya cuando sales a la práctica, y me ha pasado en todos estos años que ya tengo 10 años que egresé de la carrera y he estado ejerciendo, gracias a Dios, y te das cuenta de que todas esas cosas en las que ayudaste a ciertas gentes o ingenieros, compañeros que estaban haciendo maestría, doctorados, incluso en el mismo laboratorio, a las prácticas y todo eso ha sido parte de una innovación de productos que ahora ves en línea, ¿no? Digámoslo así, de línea de marcas. Este, desde, como dices tú, yo me acuerdo en aquel entonces que empezaba, o no sé qué tanto tenía, pero de concretos permeables. mm, Era algo así de que todos escuchaban un concreto permeable y todos se sorprendían y decían, ¿qué está haciendo? Y ahorita, pues ya digamos que es común, ¿no? Ver un concreto permeable, este, resistencias grandes, como dices tú. Lo que más sí me dejó así el ayudarles y hacer el servicio social aquí es que eh, tú ves en la industria marcas, no vamos a mencionar marcas, pero que se dicen reconocidas, ¿no? De ciertos productos que ves en la construcción, enfocado a los concretos, y a la hora de hacer las calidades aquí, te dabas cuenta que era totalmente inversa el escalafón de cómo lo ponen las marcas, no sé si me explique. Vamos a decir que es un X producto que mm, según las marcas en campo, tú ves que la marca X es la número uno según en calidad y por nombre, etcétera, y la última es la Y, por poner un ejemplo, ¿no? Y cuando haces tú las calidades aquí, que era algo que no te caía en el 20 de lo que estabas haciendo, ¿no? Tú reportabas y entregabas y los resultados, pero o al menos yo, rara vez me ponía a analizar a ver qué está haciendo. Pero ya cuando salí y me acordaba, te das cuenta que a lo mejor la marca X, que era la número uno acá en campo, al momento de hacerlo en laboratorio, pues era la penúltima o era la última, ¿no? En calidad. sí, Ya de acuerdo a los parámetros que se deben de revisar para una calidad. Y todo eso, pues al final de cuentas cuando sales a campo dices, oye, pues es la más cara porque según esto es la de mejor calidad, pero realmente no lo es. Entonces todas esas prácticas, travesuras, por así decirlo, han servido o sirven para hacer mejores productos en la vida real. sí, sí, sí.
Digo, a pesar de que puede sonar ahorita chusco y nos estamos riendo, pero todo eso al final de cuentas sirvió para a lo mejor para alguna inspiración de alguna tesis, a lo mejor para otras cosas, ¿no? Pero ha servido. Sí, muchas veces, y eso es algo curioso de la ingeniería, que siempre lo mencionan. Yo que me fui un poquito del lado científico por el tema de los posgrados, Ujú. pero la ingeniería desde su concepción, el método científico lo sigue al revés. O sea, Sí, primero lo haces las cosas y luego ves por qué ¿por qué funciona. funcionó? Ajá. Y digo, pues muchas veces sí, o sea, inicialmente algo que puede ser un accidente, que puede ser una ocurrencia, cuando le empiezan a rascar y se dan cuenta de, oye, como que sí hay unos fundamentos de que funciona eso, o sea, no así estrictamente, pero podemos ajustarlo, o sea, Sí, trae ya lo potencial el ir ujú. buscando por ahí y sí salen los Puede nuevos, funcionar. salen los Es desarrollos. como esta, tal vez se va a escuchar raro, pero como esta caricatura de las chicas superpoderosas, ¿no? Ah, ya. que el doctor por accidente quiebra el frasco, se caen las fórmulas y crea las chicas superpoderosas. Sí, Ah, sí, sí, de repente, o sea, ahorita trae mucho el tema de la sustentabilidad y, por ejemplo, una gran fortaleza ahí es buscar prácticamente la basura, cómo se le mete al concreto. Y si tú lo dijeras a lo mejor hace mucho tiempo, concreto con basura, no, ese murero no jala. sí, sí. Y ahora, excelente, sí, es el reciclaje y la alternativa, sí, o sea, pero Ajá. el cómo sí, no vas a agarrar la bolsa de basura y se le echas a Y él. se le echas ahí Sí, o directo a la mezcla. sea, no, vamos a clasificarlo, vamos a triturar, vamos a limpiar, ¿verdad? Esta basura sí, esta basura no, ¿verdad? Y ahí Exactamente. se va. Claro, claro. E incluso pues hasta, como dices tú, no todos los residuos de la industria pues son utilizables Ujú. para una cosa para otra, pero son utilizables. A lo mejor le pierdes en una cosa pero le ganas en otra, ¿no? Y habrá algunos que son los que más han funcionado que le ganas en las dos y Ujú. hacen un producto mucho mejor. No, pues qué bueno. Ya para más o menos ir cerrando, eh, como te digo, una cosa es los ingenieros que se quedan aquí dando docencia y otra cosa los que andamos en las obras, pero sí me quisiera enfocarme un poquito más en este podcast, no tanto, o sea, ahorita tocamos muchos temas académicos, no tanto técnicos ni teóricos, porque pues ya hay otros podcasts que hacen eso, más enfocados en lo técnico. Me gustaría más enfocarme en el lado humano, en la persona, ¿no? Del ingeniero. Por ejemplo, tú cómo has visto, ahorita que ya pues, te casaste, tienes un niño, digamos que ya formaste una familia, o formaste una familia más bien, ¿cómo es en el ámbito que tú estás, que es el académico, cómo es cómo te ha ido en mezclar esos temas familiares con lo académico? Digo, al final de cuentas, mucha gente puede pensar en que, pues va a ir a clases y ya se va a su casa, no cumple un horario y se va a su casa, pero no, esto involucra otras cosas, revisión de exámenes, preparar la clase, estás haciendo tu posgrado, y digo, en campo uno piensa que, que me están matando aquí, ¿no? Porque estoy 10 12 horas en obra, casi no voy a casa, prácticamente no voy a dormir, pero pues también aquí tiene sus temas, ¿no? Sus complicaciones. Sí, sí, muchas veces, digo, depende de las universidades y del tipo de contrato que tengas, Claro. pero muchas veces, te pagan nada más las horas de clase y todo lo que haces aparte de Extra. eso ya no, ¿verdad? No, no, Entonces, obviamente. sí, sí, o sea, el diseñar las evidencias, los exámenes, tareas, eso definitivamente lo harías en tiempo libre, ¿verdad? El Claro. revisarlas, el capturarlas, ahora con Digitalización. la digitalización, el estar que metiéndote a la plataforma, que un aviso, que de repente les dejas algún libro, algún referencia. Son horas invertidas. Sí, o sea, es mucho, mucho que realmente pues tienes que tener vocación, ¿verdad? Yo pienso que probablemente esos tiempos, digamos, que te roba tu trabajo, están en casi cualquier trabajo, yo creo Es lo prácticamente, mismo, sí. ¿verdad? Es lo mismo, o Sí, sea, porque, por ejemplo, acá en obra, pues sí, como por ejemplo un supervisor, ¿no? Anda supervisando la obra, todo bien, pero pues al final tienes que hacer unos reportes para hacer una sí, presentación a lo mejor a tu jefe, a lo mejor al cliente, y todo ese tiempo extra que invertiste, pues realmente no te lo pagan. Entonces, sí, sí, sí. digamos que más o menos es lo mismo, pero acá enfocado en la docencia, ¿verdad? Sí, y entonces es eso, saber cuándo buscarle tiempo al tiempo para poder irte administrando tú y a fin de cuentas salir
salir por resultados. Yo Sí. creo que aunque te paguen por hora, va, pero cuando tú agarras el chip de que estás trabajando, pues como se trabaja en la construcción, va por avance, Claro, por destajo, no por hora, va, no por hora. pues realmente trabajas. Porque si estás Sí. por un tiempo, pues nomás estás esperando que pase el Sí, tiempo. que dé la hora de entrada, que llegas a la hora de entrada y que dé la hora de salida y te vas. Sí, y cuando tú sabes que tienes ciertos pendientes, pues te vas administrando, va. Claro. Digo, no soy así experto en el tema, pero por ejemplo, pues yéndonos al otro extremo, pues está el emprendedor, ¿verdad? Ujú. Que se supone que aunque no trae un sueldo, pues él agarra dividendos de la ganancia de la empresa, pero pues tiene que salir al quite siempre lo que se Siempre en necesite. lo que se necesite, Sí, sí. sí, Todos los problemas hay que solucionarlos. sí, hay que salir Y al final de cuentas el emprendedor, el dueño, como quieras mencionarle, Ujú. pues él tiene que estar 24 horas al pendiente. Sí, Es lo que surja, a la hora que surja, pues hay que resolverlo. A lo mejor no yendo físicamente, pero sí tienes que levantarte, hacer una llamada, buscar gente, etcétera, ¿no? de hecho era más grande, me fue cayendo un poco el 20 de eso, de que la palabra responsabilidad, no sé si vendrá de ahí, pero es como la habilidad de responder. Sí, de O sea, responder. tienes que, a alguien inexperto, lo que sea, hay un problema, una bronca y ya. Y alguien que tiene más experiencia, sale la bronca, bueno, Hay que ¿cómo le hacer hago? Hay esto. que hacer esto. Y cuando empiezas a agarrar funciones un poquito más administrativas, te das cuenta que más de la mitad de tu jale es simplemente hacer que las Responder, cosas se muevan, sí, o sea, decir, sí, oye, el formato lo mandaste, no lo he mandado. mándalo. Oye, pues mándalo. Es que no me lo pasó no sé quién. Ah, bueno. Oye, le podrías mandar el formato no sé quién porque tal persona lo necesita hacer. Ah, bueno, oye, ya te mandó el formato, ya lo puedes generar. Ah, sí, ya bueno. Y ya moviste, no lo hiciste tú, Sí, pero moviste todas las lo piezas moviste para todas que las sí, piezas. para que al final diera el resultado, ¿no? Sí, o sea, es buscar y irlo sacando. Y sí, ahorita que decías de mi niño, va, me he ido fijando que la principal forma de enseñar, va, a fin de cuentas, es ser ejemplo, la verdad. Tienes que, tienes que ser congruente, va, con lo que haces. Va. Por el tema, por ejemplo, de la construcción, pues hay mucha corrupción, ¿verdad? Y el tema México también, entonces hay que evitarlo para que a fin de cuentas poder tratar de dejarle esa semillita y que esos futuros ingenieros no vayan a caer en corrupción que pueda incidir en daños a terceros, ¿verdad? Daños a familias, Sí, a pero personas. recordemos que hay muchas carreras que está involucrada la vida humana, ¿no? Ujú. Pero pues al final de cuentas la infraestructura es creo yo, o no sé si a lo mejor mi carrera hace que lo vea así, pero creo que es la más importante porque al final de cuentas si se llega a caer un edificio, una casa, pues hay pérdidas humanas. Sí, Hay otras disciplinas que también lo involucran, pero creo que a mi ver es digamos que la más cercana a ujú. poder tener unas pérdidas humanas, si haces mal tu trabajo, ¿no? No, y aunque no haya pérdidas, ¿cuánta afectación social no hay? Sí, O sea, que de o repente, monetaria sí, incluso. que tienen que arreglar cierto paso a desnivel o Y ya cierto... hiciste un Sí, ya despapalle. vale gorro. O sea, O sea, todo al final de cuentas incide en la vida cotidiana, ¿no? ujú. Y es bueno eso. Igual yo lo pienso similar que tú, que la mejor manera de enseñar pues es con el ejemplo. Que tus acciones concuerden con lo que estás diciendo. Sí. Que seas congruente, valga la redundancia. Y también lo que mencionaba mucho de gente que está en docencia, universidad, la gente que está 100% en la obra, digamos. No olvidarse uno del otro. No, O sea, no porque estés acá significa que nunca te vayas a ir a pasear a las obras y a sí. ver una visita y a ver qué se está haciendo, cómo se hace, ve, qué hay, qué herramientas, qué mecanismos, ve, todo. Ujú. Y también si estás 100% trabajando, no te despegues de los De libros, los ve, de libros. las reglas, de las software que van saliendo, ve, de todas Ujú. esas tendencias. A fin de cuentas, sin cambiarte, pero sí ser alguien más integral, más equilibrado para poder ser más competitivo. Sí, porque ahorita definitivamente, y yo lo soy sinceramente, estamos como que separados, ¿no? Los que estamos en obra, los que están de docencia, y pocas veces coincidimos, pocas veces intercambiamos opiniones. Oye, fíjate que a mí en obra me está sucediendo esto, ¿cómo ves? ¿Qué nuevo hay por allá? Ahorita aprovechamos para hablar Ah, sí, de una innovación que hiciste por ahí, que surgió de eso, ¿no? De Ujú. alguien que estaba en obra, que dijo, oye, tengo esta problemática o tengo esta área de oportunidad, te contactó, te dijo, tengo esto y innovaste tú un producto que al final de cuentas pues va a servir en la vida real, ¿no? Por así decirlo. Y es bueno eso, ojalá y le lo tomen el consejo los que están ahorita estudiando, los que piensan estudiar ingeniería civil, incluso compañeros que tengamos
que se fueron a obra y se olvidaron de aquí, de la facultad, de todo, y regresen pues a dar sus experiencias, ¿no? Porque al final de cuentas todas esas experiencias enriquecen, volvemos a lo mismo, para que futuros ingenieros estén más preparados. Vamos a aprovechar para ver lo de tu innovación. Me comentabas que fue un compañero tuyo por ahí, Sí, que te habló teniendo, pues sí, una inquietud o un área de oportunidad. Cuéntanos más o menos qué sucedió. sí, sí, sí. Déjame nomás, para Sí, no equivocarme, bien, sí, claro, para mandarle un saludo. Es claro. sí, en pandemia precisamente Ajá, estábamos todo parado y este compañero, él trabaja haciendo impermeabilización ok. y la idea de hecho fue de él, es muy movido, Ujú, trae más ideas también, ¿verdad? claro. Pero precisamente él me buscó y me dice, oye, Anguiano, ¿cómo ves? Yo me dedico a hacer impermeabilizantes y traigo de ese tiempo esta idea, ¿verdad? Donde eh, varias veces me ha tocado tener que poner una plantilla Sí. dentro de lo que viene siendo la losa. Para Y darle contexto a la gente, ah, bueno. es lo que coloquialmente conocemos o el albañil te dice como un empastado, ¿no? Ujú. Para darle a lo mejor pendiente o arreglar los niveles, etcétera, para que el agua pueda salir de la losa. Sí, darle cierta pendiente. Ujú, Y ahí es donde me dice, oye, ¿y cómo ves si ese material, ¿verdad? Esta plantilla, claro, pudiera hacerse ligera, ¿verdad? Con propiedades aislantes? ok. Y digo yo, pues que me gusta mucho las mezclas, pues sí se puede. Realmente puede hacer un montón de De cosas, ¿verdad? cosas, Concretos de todos los de todo sabores, tipos ¿verdad? y sabores y Colores. colores y de todo. Y le dije, no, pues de que se puede, sí se puede, 100%, ¿verdad? Aprovechando, interrumpiéndote un poquito, recuerdo que cuando estábamos cuando yo estaba aquí en el instituto en tecnología de concreto, también se empezaba a ver lo del concreto transparente, ¿no? Translúcido. Sí, ese Digo, ahorita fue, hablando de colores, sabores, pues digo, eso fue una innovación grande. sí, y a lo que tengo entendido fue también un accidente. O También, sea, ok. fue en DF, Ajá. querían hacer un aditivo para hacer el concreto fluorescente Ok. y se equivocaron Y terminó y siendo terminó transparente. transparente. Ok. Bueno, retomando el tema. Ujú. Entonces, te habla este compañero. Eric se llama, pero no encontré el nombre de su negocio. Pero bueno, ahí luego te lo mando. Ahí luego igual si lo tienes por ahí después me lo pasas. Y igual lo hacemos mención ahí en la caja de comentarios o en la descripción del video. Ujú. Y ya para que, digo, igual si tienes su teléfono y todo, o sea, su información Ah, completa, bueno, sí, sí, claro. y ahí lo dejamos para si alguien a lo mejor ocupa impermeabilización, pues ya, Sí, no, y ahí se porque hace. precisamente ahorita andamos en la fase de desarrollo, ¿verdad? Ujú, Entonces ya lo empezamos, estaba todo cerrado, todo lo hicimos en la cochera. Él consiguió unas soleras, ¿verdad? Mezclamos ahí con equipo de pintura y todo, ajá, básculas sencillas, digitales, pero sencillas, ¿verdad? sí, Y generamos al final esto, ¿verdad? Sí fue producto de unas 3, 4 meses donde estuvimos haciendo, no haciendo sé, 10, 15 ensayos, mezclas, ensayos y todo. Y este producto pues tiene una densidad de un tercio, no, un octavo, perdón, un octavo del concreto. un octavo, Flota, ¿sí? ok, Y conduce un décimo aproximadamente del calor. un décimo solamente. Sí. Ok. Ahí, O sea que aparte de hacerlo impermeable, lo hace térmico también. sí, bueno, O sea, te ayuda, vaya. sí, no es, digamos, 100% impermeable, No, sí no, tiene que tener como quiera su impermeabilización claro, encima, ujú, pero es una plantilla de propiedades aislantes. O sea, aquí sí, en Monterrey tenemos un problema muy grande con lo que con es el calor. el calor. Hay estudios donde por la termodinámica el aire caliente sube Ujú, y las losas se calientan mucho. Entonces, si tú quieres que tu estructura sea eficiente contra el calor, cuida la losa. La ok, losa de azotea, sobre todo, alrededor del 60% del calor se estima que entra por la losa. ok, Si por otro lado quieres que sea el frío, entonces cuida más bien los muros, ¿verdad? sí, Y lo que son las cosas, ahorita que estamos en época de invierno, hicimos una prueba en una losita de ahí de su casa. ajá, Pusimos alrededor de unos 2 metros cuadrados, ahorita no me acuerdo bien la cifra. ajá. Pusimos un cachito bien de losa en un Pero cuarto. ya aplicado físicamente en una losa, ¿verdad?
Sí, queríamos ver sobre todo los pormenores, ¿verdad? Ajá. Qué dificultades y así, ya por eso ¿Con digo, qué ya te tenemos... topas? Sí, 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 porque una cosa es hacer chiquito y ya Sí, ya hacerlo. hacerlo grande. Ajá. Entonces ya lo traemos bien desarrolladito. Y, y ahorita que estaba el frío, él me dice precisamente, dice, ¿sabes qué? Estoy tomando la temperatura en un cuarto sin el producto y en otro Ajá. cuarto con, y son 6.7 grados de diferencia. Órale. Entonces, y eso es en frío, o sea, en En calor va a frío, tener mejor desempeño mejor todavía. desempeño, sí. Entonces, ahí está la ganancia, pues, Sí. de este material. El decir, voy a reducir mis consumos del mini split, ¿verdad? Ujú. Para, voy a tener un mayor confort, ¿verdad? A fin de cuentas. Y pues es el equilibrio de las dos cosas, ¿verdad? Porque Sí. también, si acá mi socio, ¿verdad? Que él está muy pegado en la parte de la aplicación, nunca se me hubiera acercado y me hubiera traído también cortito, pues esto se hubiera quedado en puras ideas, Puras ¿verdad? ideas, sí, sí. No una realidad. Entonces, como les platiqué, ¿verdad? Si de repente traes alguna idea, sí, animarse, ¿va? Sí. Tú solo puedes irlas generando, ¿va? Con lo que tengas, va saliendo y no va a ser la panacea, ¿va? Pero siempre puedes mejorar algo de lo ya De existente. lo ya existente. Siempre, todo es mejorable. Ey. Muy bien, Inge. El tip es, siempre digo muchachos, cuando tú quieres hacer, o en cursos que de repente doy de diseño de mezclas, ¿va? Tú le puedes echar lo que quieras al concreto, ¿va? Prácticamente. Y fuera del concreto yo creo que cualquier cosa. Sí. Pero tienes que entender tres cosas. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué propiedad de la que le vas a agregar ¿Quieres mejorar? quieres mejorar? ¿Y cómo controlarías los efectos adversos que se puedan presentar? Entonces, lo que sea, digamos, oye, quiero hacerlo más Quiero que el concreto sea de color. sí, Tan sencillo como sí, eso. algo sencillo, quiero que sea de algún color. Digo, ok, ¿qué vas a agregarle que sea de algún color? No, pues quiero que sea negro. Entonces voy a conseguir piedras negras, ¿verdad? Voy a conseguir polvo de carbón, a lo mejor, cosas negras, ¿verdad? Sí. Ok, ¿qué propiedad vas a medir? Bueno, pues el color. ¿Cómo mides el color? Entonces a lo mejor búscate una escala de pantones, búscate Sí. alguna prueba donde tenga cierta luz controlada, con cierta intensidad y cierta distancia. O sea, algo, digamos, estandariza el cómo vas a Sí. hacer tus mediciones. Y luego, ¿qué cosas negativas puedes presentar? ¿Verdad? Oye, a lo mejor el color no se mezcla bien, si es muy polvo se pueden hacer grumos. Entonces, ¿cómo lo disgregarías? O sea, ¿cómo? O a lo mejor me pide más cantidad de agua, porcentaje de agua, y eso me impacta en la resistencia. Ujú, sí, se Eso, empieza a agrietar porque es un todo eso, polvo. ajá. O sí, o sea, o a lo mejor se te segrega y se hace una nata por arriba que no se mezcla y entonces, el, esas tres cosas y lo vas haciendo, ¿verdad? Y Sí. te vas a presentar con problemas, te vas a topar, pero por lo mismo como ya no te agarra de sorpresa y Sí. ya sabes por dónde vas atacándole, pues tú le vas dando, porque a lo No, mejor... incluso desde que piensas la idea, ¿no? Como dices tú, ya como ya más o menos traes la idea, dices, ah, si se me presenta este problema, pues lo puedo solucionar con esto. O ya traes más o menos la idea plasmada al Sí, cubrir estos tres puntos. sí, porque como ingenieros, de repente civiles es de repente resistencia, resistencia, resistencia. Sí, Y si ves pura resistencia, hay materiales, cualquier plástico que tú le pongas, ¿verdad? Y muchos materiales que son polvos pueden darte resistencias más bajas. sí. Al contrario. Y tú lo agarras y dices, no, no jala. Pero si checaras otras propiedades, oye, ¿sabes qué? Checas la conductividad, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso. O checas O el peso volumétrico. el peso, ¿verdad? Que es más ligero y entonces te reduce las cargas muertas y Ajá. cosas así. O a lo mejor no queda igualito y dices, pero ¿sabes qué? Este era de un desecho, era escombro. Entonces ya le Ya lo estoy bajaste utilizando. sí, el contenido de carbono, ¿verdad? La Ajá. La huella. contaminación, Ujú. el impacto ambiental, ¿verdad? A lo mejor el costo, ¿verdad? Porque ya no tengo que pagar el agregado virgen, ¿verdad? Exactamente. Entonces digo, ya hay formas, siempre y cuando sepas bien por dónde irle ¿Por dónde buscando, vas ¿verdad? buscándole? No, pues qué bueno. Me da gusto saludarte, Inge, que andes bien. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Ojalá y a la gente le guste, que nos Ojalá sí. apoye y por ahí pues a lo mejor hacemos otro episodio, ¿no? Ya acordándonos de más vivencias o anécdotas de aquí de la facultad del instituto, que hay muchas, pero pues ahorita quise enfocarme un poco te digo, en la parte humana, en cómo has visto todo lo que ha cambiado aquí, las implementaciones que has hecho, etcétera. Y creo que a la gente le va a empezar a gustar estos temas. Ojalá y
y seamos inspiración para que Sí. alumnos de preparatoria o incluso de secundaria desde antes que se animen y vean que es bonita la profesión de ingeniería civil, como todas las profesiones tiene sus pros y sus contras, pero al final de cuentas es satisfactorio ver que lo que pensaste, lo que calculaste, lo que moviste lápiz, software o lo que sea, ya está aquí hecho físicamente. Que puedan trabajar en equipo, ¿verdad? Que puedan colaborar con más gente, que no le tengan miedo de repente a innovar, ¿verdad? A hacer las cosas bien, sobre todo, ¿verdad? Si no sabes, investigale, o sea, cosas muy Muy sencillas, ¿verdad? sencillas. Ujú. Y también pues quiero agradecerte y sobre todo felicitarte, ¿verdad? Que fue así de los mejores ayudantes y estudiantes también que tuve ahí, Gracias, ¿verdad? gracias. Y muy movido, me da gusto que estés también así emprendiendo este tipo de proyectos, ¿verdad? Sobre todo para poder llegar a más gente. Y, y nada, ¿verdad? Te digo, al fin de cuentas, a medida que vayas creciendo, ve desarrollándote. No lo toque mucho, pero sí del lado humano. Ahí dentro de las motivaciones hay algo que le llaman la autorrealización. Ok. Entonces búsquenle qué es lo que te da autorrealización. Eso es a lo mejor a los que te escuchen. Ajá. Y, y por Incluso a ahí los, es. disculpa que te interrumpa, incluso a los que ya somos ingenieros, ¿no? Sí, O sea, no necesariamente tienes que ser estudiante para aceptar este tipo, lo que estás diciendo, porque pues los que ya estamos ejerciendo también, todos los días se aprende algo nuevo y nunca dejamos de ser estudiantes. sí. Entonces, es buen tip, hay que buscarlo a ver. Búscale. ¿Cómo sabes que estás autorrealizado? Ajá. Sientes que te llena. Sientes así satisfecho. O sea, porque es una teoría un poquito compleja Sí, dentro de claro. la psicopedagogía. Pero cuando vas teniendo ya todo, al final, si estás insatisfecho, es porque algo que estás haciendo no te está llenando, pues. Y puede ser Ujú. algo muy sencillo, no necesita ser algo complejo. En mi No, no. caso, que digo, fue producto de reflexión y obviamente de lo que estoy viendo, a mí lo que me llena es ayudar a que entienda la gente, a que la gente Sí, entienda mediante enseñar con docencia de lo que sea. exactamente. Pero por eso cuando te decía hace rato, decía, cuando alguien que no sabía algo ahora lo sabe, eso ya Eso me ya es, llenó. ya te llenó. Ya es parte o es un punto de tu autorrealización. Sí, y así digo, hay muchos que, por ejemplo, no sé, a mí me gusta porque yo al construir siento que estoy ayudando a que la gente tenga vivienda o ayudando a mi sociedad o Sí, lo que sea. lo que sea que estés haciendo, si hay algo que te llena, ese sentimiento lo acabas trayendo, Ajá. ¿verdad? Porque Sí, el trabajo es una chinga. sí, y no todo es trabajo, no todo es dinero. Ey, Eso también hay que dejarlo claro. Habrá ingenieros a los que les vaya muy bien, habrá ingenieros a los que saquen para los gastos, pero al final de cuentas, no todo en la vida es dinero. ujú, Y parte de esos puntos que mencionas, pues son, digamos que necesarios para poder llegar a una autorrealización y pues poder decir que eres feliz, ¿no? Con la vida que tienes. ujú. Muy bien. Más que feliz, yo creo que estar en En paz. paz, sí, Yo, más grande, a lo mejor muy chavito piensas que vas a estar feliz. Estar en paz. en paz. Ahí ya la hiciste. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Ya hice lo que me tocaba y estoy en paz. Ey, Muy bien, Inge. Oye, Inge, antes de despedirnos, no te lo mencioné tampoco en la, en la conversación previa que tuvimos, pero me acuerdo que hacías música. ¿Qué pasó con ese hobby? sí, Digo, yo sé ahorita platicando que tienes muchos compromisos, tienes la agenda muy llena, los espacios muy saturados, pero bueno, al menos en mi caso, y te lo dije muchas veces, me gustaba la música que hacías y incluso la escuchaba por ahí debo de gracias. tener todavía las canciones. Sí, ahí debe seguir. He subido muchas de SoundCloud. Así, sí, todavía, Sí, todavía haces. no difundo, pero tampoco lo escondo. O sea, Ok, en mi Facebook personal sí, está la liga ahí a mi SoundCloud. La última que hice fue precisamente cuando me casé. ok. Este, O hace poco, ¿no? Relativamente, 22, hace dos sí, años. relativamente. O sea, estaba sacando de que una al año. Ah, Pero o sea, sí, o sea que sí, yo me quedé por ahí, yo creo que me pasaste como unas 4 o 5 canciones. sí, es que la verdad, o sea, no me daba mucho tiempo y este
tengo muchas ideas, pero solo yo creo que ahorita de las que tengo grabadas nomás es esa. Ajá. Además es porque afortunadamente un compañero de aquellos tiempos Sí, creo que hacías es el, mancuerna con sí, uno, ¿no? es el que siempre me invita y siempre me anda atrás de mí. Él sí, él trabaja y todo, pero sí le dedica más tiempo Al hobby. Ujú. al hobby, va, a fin de cuentas. Y sí, o sea, la última fue cuando me casé, porque yo sí traía la idea de que al menos en esos hitos, ¿verdad? Ujú. Personales, quería quería grabarles y de hecho en la boda se la canté a mi A tu esposa. esposa, Sí, qué chido. se me aventó ahí. Es un detalle bueno. Y Y tengo pendiente hacer una para mi niño. Ya lo iba a hacer antes de que naciera, ya tiene 1 año. O ya sea, vas no, atrasado también, ya voy atrasado. como con la tesis. Sí, también. Inge, ¿y te gustaría, no sé, dejar un correo, un Ah, Facebook, algo donde te puedan contactar o si tienen alguna inquietud, alguien que esté próximo a graduarse de la prepa y le tenga interés en estudiar ingeniería civil o qué sé yo, ¿no? ujú. Muchas cosas que la gente puede tener inquietud y contactarte. No sé si Yo creo que donde estoy más activo es mi Facebook. tu Facebook, Tengo la intención también de hacer un canal, nada más tengo un video ¿ok? de conferencias, cursos que he dado, por ejemplo uno de diseño de mezcla lo tengo por ahí, Ok, pero no me ha dado tiempo. El canal, igual te paso la liga, ok, sí, lo ponemos ahí en sí, la descripción. creo que era en YouTube era MC Concreto, Ok, así doble C, ¿verdad? Porque es MC y luego Concreto, ok. pegadito. Y mi Facebook, Pero pues sí, aparece como Francisco Anguiano. Francisco Anguiano, Así tal cual. pero Ahí está tu SoundCloud que mencionas. así, que no lo escondí. A ver. Ah, mira, si le doy compartir es donde sale la liga. Ok, pues igual ahí me lo mandas. Lo dejamos ahí en la descripción del video. Por si hay algún interés de alguien que te quiera contactar. Incluso para, pues como dices tú, ¿no? Alguna asesoría, Sí, algo, ¿no? Que ocupen, pues o sí, o un consejo más informal. sí, De repente, por parte del grupo de investigación, nos gusta compartir de repente ahí conferencias, queremos hacer tipo shorts. Tuvimos la semana pasada un foro de movilidad sustentable que ok. ayudamos ahí a organizar y sí, o sea, de lo que les interese, ¿verdad? Estos temas, ¿verdad? Podemos irlos ahí enfocando. Ahí contactando. También, ¿por qué no? A lo mejor alguien de alguna otra facultad nos está viendo. Tú sabes Así que que de alguna otras facultades colaboración. hacen maestría, investigación y tiene algo que ver con materiales o con algo de ingeniería civil, pues también ahí está el contacto, ¿no? Que te pueden encontrar también aquí. Muchas gracias. Bueno, pues ya está, Inge. Gracias por aceptar la invitación, como te digo. Esperemos que no sea el último, que sea el primero de muchos. Sí, sí. Ojalá y a la gente le guste. Y si tienen algún comentario, alguna sugerencia, déjenlo ahí en la caja de comentarios. Suscríbanse, denle like y pues estamos viéndonos. Gracias. Gracias. Saludos. Sale.